día de hoy. Es un honor tenerlos a todos y a cada uno de ustedes acá presentes. Hoy vamos a tener el inmenso honor de poder continuar con nuestro ciclo de charlas en el cual tratamos de que la comunidad académica, que los partidos puedan venir y tener un diálogo muy fructífero, tanto intercambiando opiniones y de distintas visiones de cara a futuro en lo que es la política actual argentina, sobre todo teniendo en cuenta tiempos tan conflictivos y difíciles como los que tenemos hace ya un tiempo, tristemente, de los últimos años. El día de hoy tenemos el inmenso honor de contar tanto con Pablo Chelú, con Horacio Valdés y con Guillermo Moreno, que bueno, una presentación como tal, si quiere se queda corta ante el tremendo perfil de los expositores que tenemos el día de hoy. Con lo cual, nada, para no quitarles más tiempo, nada, eso inmediatamente la palabra a ellos para que puedan así iniciar con su exposición. Desde ya, muchísimas gracias y quedamos abiertos a cualquier consulta. Vale. La presentación consta de 3 momentos. No sabemos tiempo. Decime que... Tenemos más o menos una hora y media, lo que te digo. No, yo no tengo problema, somos largueros, pero no sé ustedes lo que tienen que hacer. Y aparte entiendo que va a haber una parte de preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, hacemos Bueno, entonces hacemos la presentación en 3 partes. Habla Chalú, habla Valdés y después cerramos un minuto. Y después abrimos al debate y a las preguntas, ¿te parece? Pablo Chalú. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes, estudiantes y, bueno, gente que ha pasado ya los estudios. El que nos presentó dijo momentos difíciles de la Argentina, yo les diría muy difíciles. Todos sabemos la crisis por la que está pasando nuestro país, una crisis realmente inédita, por donde se la quiera mirar. Podemos hablar de la decadencia económica argentina, podemos hablar de la inflación, podemos hablar de la marginación, de la pobreza. El plan que le vamos a presentar hoy es un plan global con múltiples medidas simultáneas. ¿Y por qué lo llamamos global? Porque le da respuestas a todos y cada uno de esos problemas. Le da respuestas a todos y cada uno de esos problemas. Por lo tanto, fíjense, tiene objetivos muy ambiciosos. Decimos que con este plan queremos destruir la decadencia económica argentina, queremos tener estabilidad de precios, queremos eliminar la pobreza, la marginación. Pero ustedes dirán, ¿no son un poco fantasiosos estos muchachos? Máxime cuando ustedes saben que la economía a veces se define como la ciencia lúgubre, como la ciencia triste, como la ciencia negra. ¿Y por qué se la define así? Algunos, porque dicen no hay soluciones mágicas. Aparentemente el plan este es una solución mágica. Pero lo primero que hay que discutir es esto, si la economía es una ciencia lúgubre, es una ciencia negra. Y le digo, depende. Si ustedes están en un país donde todo está bien, todos los recursos están empleados a su máximo potencial, y aparece alguien con un proyecto delirante de hacer, yo qué sé, una inversión de $2.000 millones para un país chico, dice, no, mira, no puede ser, le tiene que decir eso. Pero cuando estamos en un país donde está todo por hacerse, donde tenemos un 40-45% de la mano de obra desocupada o en condiciones de práctica subsistencia, cuando tenemos la capacidad instalada apenas utilizada, se dice en un 70%, habría que calcularlo, cuando se calcula bien a 2 turnos, mucho menor. Cuando está todo por hacerse y con una crisis de tal magnitud, la propuesta de enfrentar todos los problemas al mismo tiempo y tener como objetivo todos esos objetivos, no solo que es factible, sino que es la única posible,
quiero enfatizar acá, es la única posible para sacar al país del estado en el cual estamos. Decimos múltiples medidas, porque es así. Este plan propone no una o dos medidas salvadoras, no, propone un conjunto grande de medidas. Nosotros decimos 50 medidas, pues si no las hemos contado, pero son muchas, 50 medidas. ¿Y por qué decimos en simultáneo? Porque no hay otra manera de encarar los problemas que presenta la economía argentina si no le damos solución al mismo tiempo a todos estos problemas. Ahora fíjense, un plan global de esta naturaleza. Primer requisito de un plan global de esta naturaleza, que tenga una concepción global de base, que tenga una doctrina de base. Si no, ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, para tomar todos los elementos de la política y de la política económica, dar la cantidad de medidas que se requieren para solucionar los problemas que estamos diciendo y tener coherencia? Necesitamos una doctrina que le dé coherencia a las medidas. Y bueno, nuestra doctrina es la doctrina peronista. Ustedes podrán decir, bueno, chocolate con la noticia, los muchachos son peronistas, presentan un plan económico peronista. Muy bien, es cierto, pero parcialmente cierto. Nosotros estamos plenamente convencidos que la doctrina peronista es la que da satisfacción a esa política global que el país necesita. Y déjenme que les explique por qué. Cuando uno ve las doctrinas disponibles para un plan de este tipo, no son muchas. Empecemos. El comunismo, el marxismo, la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación central compulsiva. No tiene andamiaje político y social en la Argentina. Y no solo eso, en todos los lugares donde fue aplicado, ha terminado mal el experimento. Podemos avanzar un poco más. El socialismo, la socialdemocracia. Pero ocurre que el socialismo, cuando se desprende del marxismo, porque hubo un momento en el cual el socialismo se separa del marxismo, hacia fines del siglo XIX, y empieza una ruta propia, entonces ahí el socialismo pierde la rigurosidad de la doctrina que le daba el marxismo. ¿Y cómo queda definido la socialdemocracia? La socialdemocracia queda definida como aquella orientación o doctrina que intenta solucionar los más graves problemas que producía en aquel momento lo que se llamaba el capitalismo salvaje. A partir de allí, la socialdemocracia queda unida al neoliberalismo, que es la doctrina imperante. De una manera, entonces, que dice, bueno, el neoliberalismo más algo de justicia social. Alguna vez lo hemos definido diciendo la socialdemocracia es un neoliberalismo edulcorado. Permiso. ¿Podemos empezar? Bueno, entonces lo hemos definido como un neoliberalismo edulcorado. Entonces vamos a verdaderamente donde está la ideología predominante, el neoliberalismo. El neoliberalismo entendido como un Estado mínimo con plena libertad económica y con la plena inserción de la economía nacional en el mundo, ya sea esa inserción económica o financiera. Pero el neoliberalismo tampoco ha dado muchos resultados aplicados en la Argentina. Desde Kirchner Bacena,
pasando por Cavallo y terminando en la experiencia de Macri, la verdad los resultados han sido muy malos. Pero el neoliberalismo como doctrina sufrió un golpe extraordinario con el final de la globalización. Y déjenme explicarles por qué. Con la ira de la globalización, yo más me gustaría llamarla la ideología de la globalización, se generó el relato. Espera que termine de acomodar mi esposa ahí. Bueno, disculpen que interrumpí. Con la era de la globalización se generó el relato de que estábamos en un mundo cuasi perfecto, donde los países podían sumarse a las corrientes financieras y comerciales internacionales, porque iba a tener un conjunto de reglas justas. Y ahí iba a poder entonces el país desarrollarse. Pero el final de la globalización Ahí tienen silla, muchachos. Esperemos un segundito. Pero el final de la globalización destruyó este mito, destruyó el relato de que un país puede desarrollarse abriéndose totalmente a las corrientes internacionales financieras y económicas y poder encontrar allá su pleno desarrollo. Porque la globalización era como un velo, una cortina. Cuando esa cortina se abrió, mostró la verdadera realidad de relaciones económicas internacionales. Todos los países buscan maximizar sus intereses nacionales. Y lo hacen de cualquier manera. Y hay algunos, la superpotencia, hasta recurren a la cuestión militar para poder desarrollar esos intereses propios. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasó con la Organización Mundial del Comercio? ¿Recuerdan la Organización Mundial del Comercio? Y dice, bueno, la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo de Washington, eran, la verdad, un relato idílico. Muchachos, no es así. Cuando uno estudia la agenda que tuvo la Organización Mundial del Comercio, esa agenda fue impuesta por los países más desarrollados. E impusieron allí temas que no tenían nada que ver con la agenda del comercio. Por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual. Un mercado de 700.000 millones de dólares. Se acabó la globalización. Por lo tanto, es como si al neoliberalismo le sacaran la base. Porque ustedes pueden entender un neoliberalismo con un Estado activo y protectivo. No. Por lo tanto, ¿qué doctrinas quedan? Las doctrinas nacionales. Pero dentro de las doctrinas nacionales hay nacionalismos excluyentes y combativos. Hay nacionalismos que van hacia la autarquía. O desprecian la integridad territorial o desprecian el bienestar de la población. Entonces, ¿qué hay que conjugar acá en una doctrina? Dos elementos esenciales. El primero, el bienestar de la comunidad. En términos económicos y usuales, sabemos la economía del bienestar, dice muy bien, cuando estamos satisfechos, cuando maximizamos el bienestar de la gente. Es un elemento, pero enseguida lo vamos a analizar un poquito. Y el segundo elemento es la protección del Estado Nacional. Esos son los dos elementos claves que tiene que darnos la doctrina para poder enfrentar al mundo real que estamos enfrentando como país. ¿Y qué nos queda? Y bueno,
que era la doctrina peronista. Fíjense, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de la doctrina peronista? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Felicidad del pueblo y grandeza de la patria. Y se agrega, uno no puede invocar la grandeza de la patria para detener la felicidad del pueblo, ni puede invocar la felicidad del pueblo para afectar la grandeza de la patria. Acá tenemos los dos elementos que se requieren en la doctrina para poder edificar el plan económico que requiere el país para salir de su crisis. Un pequeño comentario más sobre estos objetivos. Nos equivocamos de verdad. Fíjense que el peronismo habla de felicidad del pueblo, habla de bienestar económico y material, pero dice que es insuficiente el bienestar económico y material, y eso en las actuales circunstancias tiene un valor extraordinario. ¿Por qué? A ver, podemos imaginar una sociedad en la cual el 30 o 40% de la población, imaginar, digo, vive sin trabajar y se le dan subsidios, más o menos equivalente a lo que ganaría esa población si trabajara empleado. ¿Qué inconveniente tiene esto? La felicidad del pueblo no es solo material, es espiritual. E implica la realización del hombre. ¿Y qué es lo que hace que el hombre se realice? El trabajo. Miren, es extraordinario esto. No es simplemente la economía del bienestar de la teoría económica, les vuelvo a repetir, es mucho más que eso. Además pone muy en claro por qué el problema de los subsidios, por más que pudieran ser mantenidos, porque el tema de los subsidios es totalmente insuficiente, porque no contribuyen a la realización del pueblo, y la realización del pueblo se da a través del trabajo productivo. Extraordinario, ¿no? Bueno, acá tenemos los elementos que nos han servido para edificar la política. Esa doctrina, que la llamamos peronista, pero que es una doctrina nacional, porque es una doctrina que surge del nacionalismo, que surge del humanismo, que surge del social cristianismo. Entonces, la llamamos peronista porque la formuló Perón, pero es una doctrina nacional. Es una doctrina que admite elementos del nacionalismo, del humanismo, del social cristianismo, de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, sobre esa base, esa es la base que da fundamento a las medidas que proponemos nosotros. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de esas medidas. Múltiples medidas, 50 medidas. Yo voy a mencionar simplemente lo que me parece que es troncal, que son las medidas como que conforman la estructura del plan. Primera medida fundamental: la consideración de los sectores rentísticos con beneficios extraordinarios de la economía nacional. ¿Qué son los sectores rentísticos? Los sectores rentísticos son aquellos que toman del flujo de la producción, pero que no le agregan a la producción. Sectores que toman de la producción, pero que no le agregan a la producción. ¿Y qué son beneficios extraordinarios? Son esos sectores rentísticos particulares que por su ubicación en el circuito productivo reciben beneficios absolutamente de beneficio extraordinario. Los propietarios
del núcleo de tierra en la pampa húmeda. No estamos hablando de productor agropecuario de ninguna manera. Lo que decimos es, bajando los alquileres que se cobran por el uso de la tierra, hasta llevarlos a un nivel normal, que es un nivel normal del capital puesto en cualquier actividad que le da un cierto beneficio. Dijimos ya que el beneficio que logran estos sectores rentíficos es muy superior. Es hasta 10 y 15 veces superior. Mirando entonces, bajando el alquiler, se pueden subir las retenciones, porque los productores agropecuarios están igual. No pierden nada. Le ponemos las retenciones, pero le bajamos el costo. Lo recaudado sirve para ordenar las cuentas del Estado. Fíjense que el peso del ajuste no recae, como va a recaer sobre extensos sectores de la clase media, sobre los jubilados. Va a caer sobre sectores que tienen beneficios extraordinarios. El segundo sector que tiene beneficios extraordinarios es la producción de petróleo y gas. Allí está el petróleo y gas. Hay un costo para relevar donde está, para sacarlo, pero el petróleo en sí no tiene un costo. Se gasta porque tiene un costo. Parte de la naturaleza que estamos aprovechando. Acá tenemos los dos sectores. Los dos sectores que pueden darle alivio al sector público, pero que además, cuando se los pone en su justa dimensión, tienen dos efectos también importantísimos. Se baja el precio de los alimentos y se baja el precio de la energía. Dos cuestiones que, como bien dice Guillermo Moreno, son claves para la productividad de la economía argentina. Esto en el aspecto fiscal. Hace falta un nuevo pacto fiscal donde cambiemos el paradigma de que los acuerdos fiscales son para equilibrar per se el presupuesto. Sí, hay que equilibrar el presupuesto, pero los acuerdos fiscales tienen que ir, o sea, entre el Estado, las provincias, tienen que ir mucho más allá, tienen que ir a apoyar este cambio de paradigma, que es un cambio de equilibrio del sector presupuestario per se a un cambio de apoyo a la producción y al empleo productivo. Solucionado el problema del sector público, nos queda el Banco Central y el sistema financiero. El Banco Central se va a ver liberado de financiar por emisión al sector público, porque ya dijimos que se equilibre de la manera que le estamos diciendo que se va a equilibrar. Por lo tanto, todo el ahorro monetario de la sociedad se dirige a apoyar la expansión de la producción y a apoyar la expansión del empleo productivo. Y a la baja sustancial de la tasa de interés. ¿Cómo puede ocurrir que baje la tasa de interés? Una cuestión muy fácil. El sistema financiero, hoy, pero no solo hoy, sino desde hace muchísimo tiempo, vive de las, vamos a ponerlo en términos fuertes, pero que describe bien, viven del apoyo y las prebendas que le da el Banco Central. ¿Y el Banco Central de qué manera? Porque el Banco Central toma el sistema financiero para financiar al sector público. Cuando el sector financiero ya no tiene esta capacidad para financiar al sector público, todos los recursos que tiene los tiene que dedicar ¿a qué? Y a las empresas, a la parte productiva. Y ahí empieza la verdadera competencia en el sistema financiero. Y eso va a hacer que la tasa de interés caiga. Dos cuestiones más sobre el Banco Central y el sistema financiero que estamos proponiendo. Primero, el directorio del Banco Central hoy está formado por académicos y personas vinculadas al sector financiero.
Están sosteniendo el modelo que hemos visto. Están sosteniendo el modelo que el Banco Central financia al sector público y el sistema financiero convalida eso y se mantiene con esa... Bueno, la propuesta es que ya el directorio del Banco Central esté formado por representantes de las provincias, organizados por región, por representantes de los sectores productivos, es decir, de la CGT y de las organizaciones empresariales. Este destruye ese paradigma de financiación que tiene hoy el sistema financiero mirado en su conjunto. El segundo punto, o paradigma, que hay que destruir, es que la salud del sistema financiero se sostiene en lo que se llaman medidas prudenciales. Las medidas prudenciales son las que indican qué se puede prestar, a quién se puede prestar y a quién no se puede prestar. ¡Oh, sorpresa! Por esas medidas prudenciales, el sector financiero presta a aquellos que no necesitan que se les preste y no presta a aquellos que necesitan que se les preste. Hay que romper este paradigma y nosotros estamos proponiendo que se rompa. ¿Y cómo que se rompa? Que se rompa a través de decir que la salud del sistema financiero está en la cantidad y calidad de los préstamos del sector productivo que ese sistema financiero otorga. Hay una tercera y una cuarta gran rama. En el sector externo, un tipo de cambio competitivo. Ustedes dirán, ¿cómo se compensa el tipo de cambio competitivo? Lo estamos diciendo. Se compensa desde el punto de vista empresario por la baja de la tasa de interés, la baja de los precios de la energía. ¿Qué importancia tiene la baja de los precios de la energía? Fíjense, hay algo que tengo que remarcar de nuevo, vuelvo un segundo atrás. Las tarifas de los servicios públicos, lo que proponemos nosotros es que esas tarifas se calculen de acuerdo al costo. Hoy, por ejemplo, se eliminan los subsidios y aparentemente algunos, son muchos, yo creo que son muchos, van a tener que pagar precio pleno. ¿De qué? ¿Qué estamos pagando? Porque cuando se lo calcula dice, bueno, como los precios mayoristas aumentaron un 10%, el precio de las tarifas tiene que aumentar un 10%. ¿Qué tiene que ver una cosa con eso? ¿Dónde están los costos que tenemos que pagar? La otra gran propuesta es que las tarifas entonces se calculen de acuerdo a su costo. Y voy terminando. Otro aspecto modular es el acuerdo social, que nosotros llamamos acuerdo magno, por la importancia que va a tener ese acuerdo social. El principal elemento del acuerdo social es la toma de compromisos por todos los integrantes. El acuerdo social no es una asamblea donde cada cual dice lo que se da la gana y al final se toman unos cafés, algunos se van a cenar y no pasa nada, no. El acuerdo social es para tomar compromisos. El primero que toma compromisos es el sector público. Porque el sector público dice este es el plan económico. Estas van a ser las tarifas, estos van a ser los impuestos, esto va a ser el tipo de cambio, esto va a ser las tasas de interés. Toma compromisos. Y en función de esos compromisos, toman compromisos también el sector productivo. Compromisos que pavimentan el camino hacia esa estabilidad de precios y a ese crecimiento económico. Bueno, ahora los dejo con mis compañeros, hay otras medidas, pero mi garganta ya es suficiente. Antes de continuar, si por favor podemos asegurarnos de nuestros teléfonos y celulares en silencio, por favor, con respecto a los operadores. Gracias. Bueno, primero que nada, Juan Cruz, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un lugar maravilloso. Me parece que es un lugar maravilloso. Ojalá nos llene de conocimiento a todos ustedes que estudian en ciencias económicas
Siempre pregunto a todos los que estudian ciencias económicas, ¿cuál es el sentido al final si la economía en general no tiene como destino al hombre? Uno puede ser CEO de una empresa, puede ser contador, puede manejar macroeconomía, 2 ministros de comercio. Así que, más o menos, nosotros lo que queremos decirle a ustedes es que no solamente alcanzó con ser peronistas, sino que los trabajadores y los representantes de los trabajadores hemos participado de lo que es la economía, el plan económico peronista. ¿Y por qué? Porque era necesario juntar las partes. Y porque los trabajadores tenían como destino ir a hablar con los chicos y decirles, miren, chicos, que no es lo que ustedes se creen. Estamos viviendo otro mundo. Tenemos muchas divisiones en la Argentina, mucha grieta, y lo que hace imposible la conexión y decirnos las cosas que nos tenemos que decir. Todos queremos una patria grande, pero las patrias no se construyen con un gobierno que gobierna para un sector de la sociedad o que gobierna para otro sector de la sociedad. Esto es imposible. Entonces todo esto lo tenemos que resolver, a ver cómo juntos empezamos a transitar un destino común que tenga que ver con la verdadera grandeza de la patria, la felicidad del pueblo y no la tristeza que tiene en este momento. Si queremos vamos a la esquina y vemos cuántos se ríen de lo que está pasando en Argentina, cuántos están contentos. Así que nos pareció maravilloso escribirlo. Y en esto de discutir doctrinas económicas, ya lo dijo Pablo, ¿cuántas doctrinas económicas hay y qué es lo que nos sirve a los argentinos? No podemos perfeccionar un nacionalismo con inclusión que nos permita a todos ser felices en la Argentina, porque yo no voy a discutir a más, que me parece de 400 siglos atrás. Esto es personal, pero también hay que entender que se puede discutir y que tiene que participar en la discusión y cada cual tiene su visión. Nosotros creemos que tenemos que aceptar parte del capitalismo, que tenemos que poner empresas, que tenemos que poner trabajadores y que tenemos que tener salario. Y si hay salario hay consumo. Y empieza de vuelta la ronda. Y los que nos tocó trabajar en una empresa durante tantos años, yo trabajo en la misma empresa que entré a los 18 años. O sea que siempre esperé el 5 y el 20 para cobrar. ¿Y qué te hace feliz poder llegar? Yo soy mi propio ministro de Economía. Si llego del 5 al 20, estoy bien y en eso trato de mejorar mis ingresos para poder tener mejor calidad de vida. ¿Qué hicimos nosotros? Yo no voy a entrar en la discusión en el valor objetivo del agua, subjetivo del agua. No voy a entrar en esto. Digo, nosotros tenemos que discutir qué cosas pretendemos hoy y qué resultados tenemos hoy para salir de esta crisis tremenda que sufre la Argentina y esta enemistad que hemos creado entre distintas partes de la sociedad, donde ninguno es rico. Y si hay ricos, son muy pocos los ricos que hay. Porque todas las clases medias están más cerca de ser pobre que de ser rica. Porque al rico hay mucha distancia. Entonces, tipo de discutirlo, de hablarlo, de poder ir a las universidades y hablar con los chicos, como lo venimos haciendo nosotros, y yo que soy estudiante de bachiller, nada más, soy un trabajador, y que tenía que animarme a ayudar a resolver este tipo de temas. No sé, hablé en Washington, hablé en la Comunidad Económica Europea, vengo y hablo en todas las universidades de aquí, y es a partir de la experiencia y de lo vivido, no de grandes conocimientos. No esperen de mis palabras académicas. Lo que tenemos que hacer es resolver el tema de hoy. Y entendemos que el peronismo ubicado en el centro del poder puede armonizar los intereses de todos los sectores sociales. Usted podrá decir, sí, bueno, pero viene la política y sí. No hay una solución económica si no hay una solución política primero. Lamentablemente el mundo de esta manera se crea de esta manera, entonces vos tenés que tener una salida política. Esto de que soy apolítico, mentira. Nadie es apolítico.
Todo el mundo tiene su corazoncito para cual o determinado lugar y es respetable todo esto. Y es respetable que se debate, es respetable que vengan y nos sentemos todos y nos digamos las cosas que nos tenemos que decir. O sea, yo pertenezco a una clase social donde quizás de chico nunca podría haber entrado a la universidad. Y quizás muchos de los papás de ustedes tampoco. Y hoy tenemos que felicitar a los papás de ustedes que hacen posible que ustedes hagan el esfuerzo de estudiar. Y seguramente sus hijos van a tener más posibilidades porque los tiempos van cambiando, la dinámica, todo este tipo de cuestiones del teléfono, celular, ¿viste? Que tiene 200 funciones y que yo manejo 10. Y vos manejarás 20 y el 50, pero ninguno maneja las 200. Entonces, en este desafío de la tecnología y de la rapidez con que van cambiando las cosas, todos tenemos que ir sobre los cambios. Entonces, es mentira que esto lo tenemos reclara y que sabemos cuál es la que viene. Entonces, prepararse, ¿cómo nos preparamos? Y primero que tenemos que tener una mirada a futuro como tienen los países del primer mundo. Pensar políticas que tengan que ver en el tiempo. Políticas de todo tipo. Las políticas de Estado generalmente no son a corto plazo, son a largo plazo. Y en realidad se construye con todos los sectores sociales. Yo si no tengo empresario, no tengo empresa. Así que a los empresarios, nosotros queremos que los empresarios pymes participen de la economía real de la Argentina, que están totalmente excluidos, que tienen créditos demasiado caros, que no pueden participar de este tipo de cosas, y que muchas veces los dirigentes sindicales tenemos que resolver el problema de la falta de gas. Este año es el año de la industria del vidrio, quiero decirlo, yo soy un vidriero, somos vidrieros, estamos contentos por serlo y orgullosos de serlo, pero también queremos tener empresarios solventes, que tengan buena rentabilidad. Con buena rentabilidad recién discutimos el tema salarial, realmente como corresponde. Desde la miseria y desde el quebranto de las empresas no podemos discutir nada. La oferta y la demanda dejen los salarios aquí y en cualquier parte del mundo. Esto de esta manera. Pero la Argentina tiene que empezar a dar ejemplo. Entonces nosotros decimos que hay un partido político que es un movimiento político, porque cuando hablamos de partido existe la famosa partidocracia, que es lo que estamos viviendo los argentinos todos los días. Estas cosas inconcebibles de pararme en la casa de alguien en la puerta y hacer un quilombo tremendo sin saber si esto es verdad, si no es verdad. Digo, otros poniendo policía, está bien, está mal. No, nosotros tenemos que concentrarnos en que en la Argentina hoy aumentaron las tarifas de la luz y del gas de una manera tremenda y que los sueldos no van a alcanzar para pagarlo y que tenemos todos los días, los empresarios tienen más cargas tributarias, que no los dejan ser competitivos, que no los dejan ser eficientes, que no pueden exportar, que no podemos importar porque hay un tipo de cambio muy bajo para comprar dólares para importar, que no tiene que ver con la realidad y un dólar negro muy alto, que es como se maneja la economía y los precios fundamentalmente. Así que nosotros desde el movimiento obrero y desde el peronismo le decimos, nosotros no nos pusimos colorados por ser peronistas, al contrario, estamos orgullosos de serlo. Estamos orgullosos de ser dirigentes sindicales, claro que estamos orgullosos de serlo. Si yo estoy tranquilo con mi conciencia. Así que lo que armen los medios me tiene totalmente sin cuidado, porque el viernes vamos a elecciones y somos lista única en todo el país, nosotros los mineros. Quiere decir que tan mal no estamos haciendo las cosas y que podemos poner la cara. Y que es necesario que toda la sociedad conozca de qué estamos hablando. Nosotros representamos asociaciones civiles sin fines de lucro, en este caso los mineros armamos nuestro propio sindicato, ponemos nuestra cuota sindical y decidimos internamente quién lo conduce y cómo lo conduce y cuáles son los límites de todo esto. O sea, nadie debería opinar desde afuera, pero yo veo a la sociedad opinando desde afuera del mundo sindical. Yo veo que dice, che, Moyano es un hijo de puta, perdón por la expresión. Che, Cavalieri, otro hijo de puta. Perdón, ¿vos sos camionero? No. ¿Vos trabajás en comercio? No.
Bueno, porque hay preconceptos, porque la política tiene estas cosas, y después el tipo va a elección y gana por el 80%. Por algo debía ser. Lo primero que teníamos que haber hecho era callarnos la boca. Entonces, compañeros, nosotros pertenecemos a un movimiento nacional y popular que es profundamente humanista, profundamente cristiano, que quiere dar respuesta a la necesidad de la gente, que tenemos economistas muy interesantes, que tenemos profesionales, que lo estamos haciendo con respeto y que lo vamos a plantear en la sociedad, no como una alternativa de gobierno a nosotros, sino la propuesta es una alternativa de gobierno. Nosotros somos circunstanciales, los hombres pasan y la vida es muy corta, y como que estamos volviendo nosotros, pero no los jóvenes, que tienen que armar mesas de discusión horizontales que les permitan todo lo que dicen en la calle y todas las críticas, hacer la realidad participando desde la política como corresponde. ¿Quieres participar de la política? Mira, te vamos a dar la mejor de las herramientas. Nosotros creemos que nuestra doctrina, nuestro legado, nuestra revolución que esté inconclusa, no la vamos a solucionar nosotros, la deberán solucionar los que vienen, los jóvenes. La revolución inconclusa termina cuando el pueblo es feliz. Si no, siempre vivís en revolución. Lo dice la Nata, ¿viste? La Nata le dice a los periodistas, no vas a terminar con el peronismo mientras haya pobres. Esta es la cuestión de fondo. Entonces, ayer escuchaba en la radio, lo habrán visto ustedes, que una persona se descompuso y la subieron arriba del departamento de Cristina, y resulta que es una persona muy opositora a Cristina. Entonces tiene un problema la señora, ella odia a Cristina, odia aparte del peronismo, pero nosotros como consigna para adentro, cuando vos te duele el dolor ajeno, sos peronista, solucionalo como quieras. De esto se trata, cuando vos ayudas al otro. Cuando le querés dar una mano, nosotros sentimos que el peronismo está presente. Podemos discutirlo, no, pero es parte de nuestro sentimiento. O sea, los que caminamos los barrios carenciados, los que caminamos los barrios pobres, los que nos criamos en esa condición. ¿Viste? Cuando vos te criás en esa condición, después abrazás esta causa y vos no la querés largar nunca más. Pero vos estás loco. Y mirá, la verdad que hasta aquí el único que tuvo respuesta fue de esta política. Y los empresarios, chicos y grandes, que yo conozco, grandes empresarios y chicos empresarios siempre te van a decir que por ahí no votarían al peronismo. Pero el tiempo que mejor le va es cuando gobierna el peronismo, donde no hay cargas tributarias tan elevadas, donde los servicios son más baratos, donde son más competitivos. Esto es como en tu casa, nunca podés gastar más de lo que te entra. Yo en mi sindicato no puedo gastar más de lo que entra. Entonces vos tenés propiedades, tenés camping que para el esparcimiento de la gente, tenés hoteles para que vayan a vacacionar la gente, hay que dar ayuda escolar a la gente, hay que mandar a pasear a los abuelos. Bueno, vos tenés que tener tu economía. Estoy de los dos lados del mostrador. Del lado que reclama salario y del lado que viene y me reclama salario y que tiene razón la gente. Así que de esto estamos hablando nosotros, armar una Argentina mucho más creíble. La política siempre la vamos a poner como bandera porque nos da identidad. Y viste que hicimos una propuesta que son 252 hojas muy importantes. Muy importante. Arranca con la provisión de nuevos proyectos nacionales. Entonces en las 52 páginas le decimos lo que está pasando y hablamos de geopolítica. Y tenemos nuestra mirada de lo que pasa en Ucrania. ¿Por qué se pelea en Ucrania? Si pelea Estados Unidos y Rusia. Bueno, pero son cosas de la geopolítica. Y entonces la gente empieza a putear con perdón de la expresión a Rusia que invade Ucrania, y en el fondo todos tenemos que saber que hay un problema de energía tremendo, que tiene que ver con la competitividad, que tiene que ver con esto de que se acabó la globalización, porque la globalización terminó con la idiosincrasia de los pueblos, terminó con la cultura de los pueblos, y que se van imponiendo nuevos modelos en el mundo. Y este modelo que viene, donde la energía es barata y es cara,
los países que nos invadieron de productos por importación, que fue indiscriminada y en forma de dumping, es un país que pagaba el gas muy barato y que eran muchos los chinos. Y nosotros no creemos mucho en la ruta de la seda, en realidad. ¿Sí? Pero que ellos invadieron con productos de Taiwán, todo lo que fue el sudeste asiático, nos invadió con esto, con gas barato de Rusia. Y lo mismo le pasó a Alemania, gran competidor. Un país que también se imponía con mucha tecnología y tecnología de maquinaria pesada y demás. Y hoy son los países que más están sufriendo. Y nosotros se lo explicamos ahí adentro. Ojo de lo que se trata, ojo de lo que se viene. Porque para armar una política nacional con inclusión, hoy tenemos que saber de geopolítica para ver qué está sucediendo en el mundo. Porque nosotros, como lo dijo Pablo, nosotros sacamos petróleo porque tenemos petróleo, que es un fósil, que es una bendición de Dios. Porque vos tenés el fósil aquí, lo tenés que sacar, pero en Uruguay no sucede lo mismo si pinchás. Y en otros países vos pinchás y no sale petróleo. Así que vos acá tenés una ventaja que es muy importante. Ahora tenemos que extraerlo el petróleo. Y bueno, tenemos que ver quiénes participan de la extracción del petróleo y sus derivados. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con precios internacionales para los argentinos, que somos los propietarios? ¿O tenemos que hacer un costo y tenemos que venderle ese costo a los derivados del petróleo para ser competitivos? Porque lo que viene en el mundo es ser competitivo. Y ahí está la participación del sector privado con el sector del Estado y con los trabajadores y con los empresarios. Esto más o menos lo que planteamos. Por supuesto que lo explica mucho mejor Guillermo, que es economista, y yo no soy economista. Yo soy un trabajador preocupado por los problemas de todos, que me animé a poner la cara y aceptar el desafío de que hay nuevos tiempos y que tenemos que alegar, que no nos podemos callar la boca, que a todos nos va a tocar si no hacemos nada. Y viste que hay peleas que son bloques económicos. Sos parte de un bloque económico. Nosotros tenemos Mercosur. Y el Mercosur se creó antes del 2000. Con Alfonsín empieza en los 90 más o menos. Y entonces empezamos a caminar el mundo, y yo Latinoamérica, y descubrí que existía el CARICOM, y existía el ALCA, y existía el Pacto Andino, y existía la Comunidad Económica Europea, y existía el Sudeste Asiático. Vos te das cuenta que empezaba a haber mercados por todos lados, y que cada uno tenía su propio estatuto, y sus reglas y sus leyes. Entonces terminamos con las fronteras económicas, y sí impedíamos la de los hombres y demás. Pero ¿saben lo que me sorprendió? Por ejemplo, en el Mercosur, que había 8.000 páginas que regulaban este mercado. Y en las 8.000 páginas no decía la palabra trabajador. Entonces ahí es donde empieza la preocupación. La construcción de las economías y la construcción grande de la Argentina es con todos. Es con todos. Entonces desde ahí empezamos a imaginar que es posible una nueva Argentina que va a estar en manos de los jóvenes. Nosotros, nuestro movimiento, le decimos trasvasamiento generacional. Queremos prepararlos, que entiendan de que tenemos una doctrina y este legado, que es poder trabajar y trabajar en paz y crecer, y que ya fue gobierno. Ya fue gobierno del 45 al 55, una revolución de Roca este gobierno, y de ahí para adelante, bueno, podemos discutir en cosas, cómo estuvo Néstor, cómo estuvo Dualde, cómo estuvo Diego. Y bueno, yo ya ahí no me meto, ¿viste? Porque él dice una década ganada, yo tengo medio mis dudas, pero quiero mirar para adelante, porque si nosotros seguimos escarbando para atrás, ¿viste? Seguramente va a haber muchos desencuentros. Y tenemos que hacer el encuentro de aquí para adelante, ¿viste? Pero claro,
mezclaron un poco de comunismo con un poco de liberalismo y demás, salió la socialdemocracia a veces, que es más o menos eso, y hoy maneja gran parte del mundo, y son políticas que no tienen que ver con nosotros, que no nos hace bien, o por lo menos que la distribución de la riqueza tenga mucho más equidad y que no haya tanta distancia entre los unos y los otros. Así que para nosotros, siempre yo hago charlas políticas, me encanta el peronismo, me encanta su historia, me encantan sus anécdotas, me encantan sus 20 verdades peronistas, me gusta, a ver si me dejan dar un homenaje al choripán. Claro, pero bueno, lo queremos tomar con seriedad y cuando venimos a hablar con los chicos, queremos hacerlo primero que nada que entiendan de que tenemos una propuesta, de que somos hombres de la trascendencia, de que creemos que en este espacio en el que creemos profundamente, si falta uno de los tres, en este caso los cuatro que estamos aquí, por cualquier cosa, porque uno no sabe hasta dónde llega, cuando falte uno venga otro y se sienta rápido y tome esto como una aposta y le demos para adelante, porque vuelvo a decir, el peronismo solamente en la Argentina es el que tiene la gran alternativa y es el que armoniza todos los intereses. Los empresarios que quieren peronismo. ¿Vas a votar peronismo? No, yo voy a votar Cambiemos, porque ustedes, viste, pero quieren peronismo. Los de abajo necesitan peronismo. Necesitan peronismo. Y ustedes los jóvenes, prepararse para entender de que el mundo es tan dinámico y tan cambiante que por ahí nos hacen creer cosas que no son tan ciertas, que nosotros tenemos que entender. Anoche estuvimos en el CEA, para que vean que nosotros no somos anti nada, que es el Centro de Estudios Americanos, estuvimos con el embajador de los Estados Unidos. Y si nos invitan los de los otros lados, también vamos nosotros, los escuchamos. Y también nos hacemos escuchar de las cosas que queremos. No somos anti nada, somos todo a favor nuestro, creer que es posible nuestra política nacional y que nos inviten de todas las universidades como nos están invitando. Estuvimos en el Comahue, estuvimos en la del Sur, también de Ciencias Económicas. Así que para mí es un grato honor que nos inviten. Vuelvo a decirte, felicitarte por este espacio que es hermoso, que es en primer lugar que es una silla, ¿no? Tenía un poquito de madera cuando iba al colegio, y había un objeto en el medio que era para un tintero para mojar con la pluma. Así que mirá si hay distancia entre nosotros. Sí, y así que, bueno, nosotros queremos, lo hacemos con mucha fe, con mucha esperanza y con mucha alegría, que no haya desencuentro, que haya más encuentro y que esas cosas a favor, que saquemos conclusiones de las cosas que nos hacen bien a todos y no nos hace vivir con esa angustia, ¿viste? Porque la vida pareciera que es larga, pero es muy cortita si la comparás en el tiempo que vamos a estar muertos, supuestamente. Así que hay que vivirla con alegría y aprender con alegría, ¿viste? No se puede decir, no se puede decir buen día con pareja. Hay que estar esperanzado de que todo va a cambiar y de que nosotros somos los responsables y que le estamos pasando de alguna manera la responsabilidad a lo más joven para el mundo que viene. Así que muchísimas gracias por este ratito de presentación. Muchas gracias por la organización. Vamos, queda ahora sí que voy a armar 3 o 4 conceptos y después pasamos a las preguntas. ¿Está el PowerPoint? No, después quizá para alguna pregunta. ¿Se cerró solo? No te fijo. Yo miré a ver si estaba cayendo, pero no, está todo prohibido. No es fácil venir a hablar de economía a una facultad, porque en realidad lo que uno empieza es cuando presenta estas propuestas es a cuestionar ciertos conocimientos que ustedes tienen adquirido en la trayectoria de grado. Es un problema. Son muchachos jóvenes, se están formando, y uno viene acá
Y dice, para que las cosas que me están enseñando no son exactamente las que vos estás hablando. Entra en un desorden. ¿Está bien? Cuando uno empieza a descubrir a los 7, 8 años que no viniste de la cigüeña y que tu mamá tuvo sexo, y vos decís, ¿cómo vino esto? Hay algo acá que no cierra. Entonces, con todo respeto a la institución, con todo respeto a los docentes y con mucho agradecimiento, vamos a hablar algunas cosas que empiezan a desordenar ese conocimiento que tenemos adquirido, que hace parte del debate, y para eso nos invita. El primer tema es, nosotros somos, y lo han dicho los compañeros que me precedieron, hombres y mujeres de la creación. Creemos en la creación y por lo tanto en la trascendencia. Si creemos en la creación y en la trascendencia, en general, a partir de que el hombre es producto de la creación, nuestro trabajo y nuestra formación tiene que estar enfocado en función del hombre. ¿No? Esto parece una tontería, pero no es una tontería. Si acá estuviéramos en un debate con Milei diría otra cosa. Diría otra cosa. No, la economía que razonablemente se incorpora en nuestra enseñanza no parte del hombre como sujeto de la historia y sobre el cual tenemos que apuntar nuestras políticas. En medicina esto a veces queda muy claro. Muchos médicos se ocupan de la enfermedad y no tanto del enfermo, cuando todos sabemos que la enfermedad pega de distintas maneras. Bueno, se olvidaron que el centro de su disciplina es el hombre. La pregunta que queda flotando es, cuando estudiamos economía, ¿estamos seguros que el centro de nuestro conocimiento y del aporte a la disciplina es el hombre? Esto es una pregunta importante. Nosotros en este plan económico sí, entonces las medidas van para ahí. Ahora, el hombre hay una construcción ideal del hombre, cuerpo y alma, y después está el hombre en su entorno. No es lo mismo el entorno santiagueño que el entorno santacruceño, o el de Azerbaiyán y el de Alaska. Hay un entorno. ¿Y nosotros estamos seguros que puede existir el economista global? ¿Pensamos que nosotros nos formamos en una disciplina urbe orbe? ¿O nos formamos en una disciplina, en un contexto, donde hay determinadas características en la Argentina con especificidades muy particulares? Esto empezamos ya en unos debates interesantes. Nosotros, nuestro plan económico, no hay duda que está basado en estos esquemas de la trascendencia. Y en estos esquemas de la trascendencia, la pobreza, que él hablaba de los chicos que están en la calle, en la esquina, ¿eso también es obra de Dios? ¿O es posterior al pecado? La pobreza, si somos gente de la creación, ¿es una creación de Dios? ¿O Dios es completo y después del pecado, cuando empezamos a interactuar desordenadamente, me aparecen unos y otros? Muy interesante. ¿Y dónde vamos nosotros? Por eso Pablo dijo, mire, tenemos que ir ordenando esto. Y la pobreza y la indigencia es algo que si tiene que ver con el pecado lo tenemos que resolver. ¿Se habla del pecado cuando estudiamos economía? No se habla. Tenemos un problema. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo se ordena esto si no hablamos del pecado? Acá en la Austral no hablamos del pecado. Es muy interesante, porque este debate también está al interior de nuestra formación. A mí me invitaron el otro día a la Pastoral Social, Mar del Plata. El obispo me invitó.
y hablaba de esto, hablaba de los problemas que tenemos dentro de nuestra grey. Porque dentro de nuestra grey a veces se piensa que el pecado de la pobreza y de la indigencia es un hecho individual y no comunitario. Ah, qué interesante. Acá venimos desde el peronismo a ofertar otras propuestas y otra visión. Por eso pido con todo el respeto a la academia y que los está formando diciendo, mire, venimos a hablar de otra cosa. Pero esto es la universidad, precisamente es el debate. Si nosotros ponemos en el centro al hombre, no hay duda que tenemos que poner en el centro de nuestro diseño el trabajo. Miren qué sensato esto. El trabajo también lo ponen como centro los marxistas y los liberales. Ahora, Pablo no habló solo de la teoría objetiva del valor, que sería el trabajo socialmente necesario para realizar un bien o un servicio. También habló de la socialdemocracia y el neoliberalismo. ¿Y esos tienen al trabajo como ordenador? No. Esos tienen a la tasa de interés como ordenador. Por eso hay un desvío de la economía, de la producción y del trabajo hacia los fondos de inversión. Y un concepto que empezó a ordenar la vida de todos nosotros, que ya no es el trabajo, sino el costo de oportunidad. Por eso, en general, los análisis que nosotros hacemos tienen el costo de oportunidad como el pasa no pasa. Pero ahí está la tasa de interés. Y la tasa de interés, importante y necesaria, empieza a hablarme de otro capitalismo, que es el capitalismo que ustedes en algún momento van a terminar de estudiar, que es el de la escuela austríaca. El capitalismo de la escuela austríaca no tiene nada que ver con el capitalismo de Adam Smith, Ricardo o Marx. Son dos capitalismos totalmente distintos porque tienen como sujeto que opera el modo de producción capitalista absolutamente distinto. Uno es el industrial o el dirigente sindical, ese es el capitalismo del valor trabajo, donde el trabajo es el ordenador, y el otro es el capitalismo del sistema financiero. Miren, son dos capitalismos absolutamente distintos. Lo que pasa es que nos confunde esa historia del neoliberalismo, porque parecería que el nuevo liberalismo, que es el neoliberalismo, debería ser similar al liberalismo. Y resulta que son antitéticos. Uno es mirar el capitalismo desde la producción y el trabajo y otro es mirar el capitalismo desde la renta y la especulación. Ah, claro, nosotros vamos encontrando nuestro lugar. Por eso Pablo dijo, mira, hay una doctrina. Si somos austríacos, difícil que podamos hacer un plan económico peronista. Por eso este gobierno de base socialdemócrata no podía hacer un plan económico peronista y no lo hizo y por eso fracasa. Y por eso nos tuvimos que aislar a ser como los viejos cristianos que iban a tener las misas de las catacumbas hasta que llegara el momento. La pregunta es si hoy es el momento. Cuando María le dice a Jesús, se quedaron sin vino, ¿qué vas a hacer? Conocen la parábola. Venid, Jesús, acá estamos en una fiesta que se hace en el casamiento. Se quedaron sin vino los muchachos. Y Jesús le dice a la madre, madre, ¿qué querés que haga? Todavía no llegó, no es mi momento. Todavía Jesús le dice a María que le exige que haga algo porque se quedaron sin vino, y Jesús le dice, todavía no llegó mi momento. ¿Qué querés que haga? Y María le dice, vamos, nene. Y le dice a los sirvientes, hagan lo que él dice. La que sabía que había llegado el momento no era Jesús. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Jesús no sabía que había llegado su momento. La madre sabía que había llegado su momento. Cuando hacemos política y política económica, ¿quién es la madre? No vamos a ser nosotros. Es la comunidad. Nosotros no sabemos si llegó nuestro momento, pero estamos acá. Nosotros no sabemos, pero cumplimos con nuestro destino. Eso lo sabremos después.
nuestro destino no es ganar elecciones. Nuestro destino es hacer lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que venimos a hacer hoy acá es decir que hay otra economía. Una economía que tiene como centro al hombre. Ahora, esa economía que tiene como centro al hombre no debe ser la que se difunde. Y esta es nuestra obligación. Por eso, con respeto, digo, miren que estamos hablando de otro lugar. Y cuando hablamos de otras cosas, nuestros pastores se desordenan. Porque uno le está diciendo, mire, que no era Dios, era la madre de Dios, la que dijo el momento. Es como cuando vamos a la misa. Sin la asamblea hay misa, y no lo sabemos. Nosotros somos los que decimos, mire, que la misa no es solo el pastor, frente al altar, es con la asamblea. Sin asamblea no hay misa. Sin el pueblo no hay economía. ¿O hay economía sin el pueblo? Y hay algunos que dicen que sí. Porque en las funciones de producción a veces el trabajo es subestimado. Ni les cuento ahora que empezaron con los paradigmas de la automatización y ¿qué hacemos con el hombre? Por eso este plan económico, cuando ustedes lo lean, tiene como centro ordenador el hombre. Y Pablo también pasó por la geopolítica, porque no es lo mismo que en el próximo lustro China sea el ganador a que no sea el ganador. Hoy estamos como en 1940. ¿Gana el eje o ganan los aliados? 70 años después está claro quién ganó la guerra, pero si estamos en 1940, no era tan claro que no ganaba el eje. Y yo los desafío a que ustedes me digan ahora en la pregunta, ¿cuál fue la batalla naval más importante en el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial? Repito la pregunta. ¿Cuál fue la batalla naval entre qué países en la Segunda Guerra Mundial en el mar Mediterráneo? Y no me van a contestar. Porque la batalla naval más importante en el mar Mediterráneo fue cuando los ingleses sorprendieron a los franceses. ¿Pero cómo? No puede ser si eran aliados. No eran aliados. Y destruyeron la flota francesa de guerra que estaba en Marsella. Pero ¿cómo? Si esto no lo sabíamos. ¿Cómo no lo sabemos? Porque no lo queremos estudiar, porque está. Lo que pasa es que nos hacemos algunas ideas y pensamos que así se ordena la cosa. Y a veces no. Y en la universidad especialmente tenemos que salir a discutir estas cosas. Miren, no estaba tan claro para los argentinos en 1940 que el eje no perdía la guerra. Y hoy está claro que los chinos son los ganadores o son los perdedores. Si no son los ganadores, estamos ordenando mal nuestro negocio. ¿Quiénes sobre todo? Y la zona núcleo de la pampa húmeda, ¿qué van a hacer con la soja? ¿A quién se la van a vender? Ah, qué interesante la pregunta. Los que piensan que tienen todas las respuestas, resulta que no se escuchan y se quedan y uy, me vienen nuevas preguntas. Si China es el próximo perdedor, nosotros hacemos 45.000, 42.000, 43.000 millones de kilos de soja por año. No hay consumo interno para esa soja. Ojo con estas funciones de producción. Y ojo lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué es necesario entender lo que pasa en el mundo? Porque por ahí llevamos un portaaviones a un lugar equivocado. Y obvio que nosotros somos lo que decimos América para los americanos, pero los americanos somos todos, y eso lo tenemos que decir porque parte de nuestro territorio están los sajones, los anglosajones, esos no son americanos. Y nosotros debemos recuperar Malvinas, porque somos del espacio nacional. Ahora, lo recuperamos en un esquema armonioso, y en el plan económico decimos esto. Dice, mira, ¿dónde vamos a insertar la economía argentina? ¿En qué mundo? ¿Ese mundo de la globalización se terminó o no se terminó con Trump? Ah, bueno, si se terminó, cuidado, ¿eh? Ah, esto es lo que estamos ordenando. Y finalmente, en lo instrumental, Pablo pasó y Horacio pasaron por distintos lugares. Yo quiero pasar por un tema que para nosotros es central, porque se nos confunde. Perón tenía una máxima que decía que la economía peronista era con un gobierno esclavo de un pueblo libre. Repito, un gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros no somos estatistas. Mire, cuando el Poder Ejecutivo decidió comprarle las acciones a Repsol,
el 51% de las acciones del Sol YPF, hubo un debate subterráneo, como corresponde a los gobiernos. ¿Quién iba a ser el dueño de ese 51% de las acciones? Había una oposición que decía que tiene que ser el Estado, que es donde la que ganó. Entonces, el accionista que tiene en su cabeza en términos jurídicos, es el dueño del 51% de las acciones, es el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo es unipersonal, por lo tanto, el presidente, que a su vez expresa al Estado argentino, el Estado argentino, ¿quiénes son? La suma de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Como no tenemos rey, gracias a Dios, el primer magistrado es el que representa al Estado, no tenemos la reina de Inglaterra, ¿está bien? O el rey español. ¿Quiénes son esos? Los que expresan al Estado y tiene el primer ministro. Acá no, el presidente es el primer magistrado porque expresa al Estado argentino. Él es el dueño del 51% de las acciones. Con todo control judicial, pero es él. Y yo decía, no, mire, eso no sirve. Eso no sirve. No es lo que dice nuestra doctrina. ¿Qué dice nuestra doctrina? Que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados. ¿Por qué dice? Porque sí, porque son los que siempre tienen. ¿Quién es el que tiene sus intereses en defensa de la patria indisolublemente ligados? Aquellos que no tienen otra cosa que la patria. No es menor esto que estoy diciendo. ¿Hay alguien que como patrimonio común, que eso significa patria, solo tiene la patria, un patrimonio común? Y hay otros que aparte de su patrimonio común, tienen su patrimonio. ¿Se entiende? No estoy hablando mal de los que tienen otro patrimonio aparte de la patria. Estoy diciendo que la lógica indica que solo aquellos que tienen como patrimonio la patria van a dar la vida por la patria, porque no tienen nada más para cuidar. La lógica indica esto. Entonces Perón dijo, mire, los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores organizados, no individualmente, sino organizados. Démosle a los trabajadores el 51% de las acciones, no los trabajadores petroleros, sino en su organización máxima, que es la CGT. Cambia la Argentina. Imagínense la CGT en su confederal dueña de YPF. Yo les aseguro que el precio del combustible sería otro. Porque cuando el combustible está caro, hay algunos que ganan plata y hay muchos que pierden trabajo. Pero claro, tomaron la decisión de que quedara en el Estado. Y vino Macri y puso para la política energética que era el presidente de Shell. Y los dueños de Shell son la corona holandesa e inglesa. Algo no anda en esto, porque se equivocó Cristina con la doctrina. Porque nosotros no somos estatistas, somos patriotas, pero la patria la expresa la comunidad, no el Estado. La comunidad organizada. Los marxistas son los que piensan que el Estado expresa los intereses permanentes de la patria. El problema es que ahora YPF, en manos del Estado, tiene la obligación de ganar siempre las elecciones. Y si no gana siempre las elecciones, el que viene se hace cargo de YPF. Y para ganar siempre las elecciones tendría que ser partido único. Porque si no son partido único... Y entonces resulta que nosotros somos profundamente democráticos. No nos interesa el partido único. Este es un problema de los chinos, de otros, no somos nosotros. Claro, ahí la doctrina tiene un vigor extraordinario. Y lo que nosotros estudiamos de economía también. Porque no es poner al hombre o al costo de oportunidad, no es lo mismo decir que es el trabajo socialmente necesario o decir que hay precio sin costo. Como hay precio sin costo, que es la teoría subjetiva, no hacemos costo. Nos aumentan las tarifas, como dijo Pablo, sin saber cuál es el costo. Y entonces, ¿cómo sabés? Si no hace costo, el último que hice costo fui yo. Yo hice el costo del barril del petróleo en la Argentina, con datos de Bulgeroni. ¿O ustedes piensan que es tan complicado hacer los costos de la exploración y la explotación? Es una estupidez. ¿Cómo no vamos a saber el costo del megawatt de electricidad en la Argentina? ¿Pero qué? Es el costo de Atucha, el costo de Chocón, y se hace un promedio. Condenado, que ustedes estudiaron en la secundaria esto. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Porque el ordenador es el costo de oportunidad, la tasa de interés, pero no los costos primos. Claro, acá se divide esto
y vamos ordenando una economía desde algún lugar. Y yo tenía que contar esto, porque si no, no se entiende cómo nosotros formulamos el plan económico. Lo formulamos desde la trascendencia, con el centro en el hombre, entendiendo para dónde va el mundo y sabemos ante todo cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Y como dijo Santo Tomás, el impulso inicial es el objetivo final. El impulso inicial a la acción es el objetivo final. No es que somos postmodernos y no tenemos objetivo, no sabemos para dónde vamos. Y todos los días vamos cambiando nuestro paradigma. No nos autopercibimos, somos los que decimos que la verdad es la realidad, que la realidad es la única verdad. El objetivo final que nos da el impulso inicial es la felicidad del pueblo, del hombre y de la mujer argentina y la grandeza de la patria, como dijo Pablo. Y desde ahí que hoy humildemente vinimos a hablar con ustedes. No vinimos a ganar votos, venimos a decirles que cumplimos con nuestro destino. El pueblo dirá si llegó nuestra hora. Y si no llegó nuestra hora, y en este caso no es María, que le dijo a Jesús andá y transformarme el agua en vino, dejate de bromar, y le dijo a los sirvientes hagan lo que hay, hizo el mejor vino, porque había llegado la hora. Él no lo sabía, nosotros tampoco lo sabemos. Solamente el pueblo sabrá si llegó nuestra hora. Si no, seguiremos. Me interesé dar tu perspectiva, es con respecto a los planes sociales, cómo harían o cuáles medidas implementarían para que esto se convierta en trabajo. Y la segunda, que por ahí es un poco amarillista, es si creen que el gobierno actual es peronista. La primera es que en el proceso del peronismo nunca hubo planes sociales. Hubo ayuda en determinado momento. La ayuda es armarte una ley que te permita tener aguinaldo, que te permita tener vacaciones, que te permita defender derechos, derecho a la ancianidad, a la niñez. Estas son cosas elementales. Ahora, nosotros no hemos entregado subsidios. ¿Hay necesidades? Por supuesto que hay necesidades y hay que resolverlas. Quizás, esto es momentáneo, porque que yo sepa no lo hizo el peronismo solo. El gobierno anterior se incrementaron una cantidad de planes y hoy sigue esto. Pero si no estuvieran los planes sociales, me da la sensación, a mí particularmente, que vendría un caos social, que no nos tendríamos que hacer cargo todo de este tipo de cosas. Y que sí, que hay que mejorarlo haciendo un poco lo que estamos planteando nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de la explotación de los recursos naturales en manos propias, estamos hablando de creación de puestos de trabajo, fundamentalmente, de extracción del petróleo, de la generación de energía nos va a permitir abrir miles de pequeñas empresas, pymes. No te olvides que hoy, como están las cosas, hay que empezar a sustituir importaciones, que son muchas. Entonces vos cuando armás un vehículo, un coche, el 80% del coche en sí, todo es importado. Entonces en este momento que cuesta de importación y que el frente está caro y que la energía está cara, hay que tratar de empezar con la sustitución con la pequeña y mediana empresa que han cerrado casi todas las empresas medianas o están tapadas con lona las máquinas, y hay que empezar a hacer de vuelta puertas de los vehículos, no se hacen las cubiertas en las tiendas, son muy pocas. Nosotros los vidrieros hacemos lunetas y laterales y parabrisas, pero la mitad se importa. Digo, hay posibilidad de creación de puestos de trabajo permanentemente en esto, pero también hay que poner algún límite. ¿Viste? Los secretarios de comercio hay que ver qué es lo que dejan pasar y no dejan pasar. Yo no fui secretario de comercio. Y por el otro lado, ¿qué dijiste? Si el gobierno terrorista, ni cerca. Esa fácil la ¿Me permitís Este es un tema fundamental, el tema de los... A ver, yo te voy a hablar, soy economista, pero dediqué 40 años de mi vida a las organizaciones empresarias y a la empresa. Yo vengo del lado de las empresas, no del lado de los...
Los centros yo los senté al revés, siempre. Senté a la derecha y a la izquierda. No tanto. ¿No? Mira, uno de los problemas gravísimos para que la empresa tome empleo es la indefinición en el futuro. Si vos no sabés qué es lo que va a pasar mañana, cómo va a variar la política económica, y es casi imposible que la empresa tomará lo absolutamente necesario y nada más. Este plan, por eso lo dije, cuando vamos al acuerdo social, es de compromisos. Es el primero, es el gobierno que dice cuál es su política económica y despeja el futuro. Es un plan que va a una expansión de la economía muy fuerte. Yo te puedo asegurar que en un año y medio bajamos los subsidios fundamentalmente porque ampliamos fundamentalmente el empleo productivo. Bueno, acá Guillermo, acá hay compañero de Sobre los planes. Creo que los planes se pueden implementar cuando vos sos gobierno y te encontrás con un pueblo muerto de hambre y tenés que darle algo para que coman. Pero no pueden seguir viviendo 10, 15, 20 años con planes. Es lo que hace este gobierno que ganó con el 21% de los votos y hoy tiene el 40%, porque hay un 19% más de pobres que les pasan un poco de comida para que los voten. Y eso me parece aberrante como peronista. Este gobierno no es peronista. Es tan malo este gobierno como el de Macri. Y creo que nosotros, acá están los que pueden cambiar esta historia. Ustedes. Yo soy un laburante ferroviario. Y vine acá porque me invitaron, no soy parte de ustedes. Pero tengo una gran admiración y creo que ustedes son los únicos que pueden sacar este país adelante. No nosotros. Porque nosotros nos conformamos con los planes. Yo tengo una familia que somos 150, de los cuales 70, 80 cobran planes y nosotros laburamos. Y están mejor los que cobran planes que nosotros que estamos laburando. Y esto me indigna. Yo no creo que los Kirchner sean peronistas. No creo en eso. No creo en este gobierno. Mucho menos en Macri. Yo creo en el trabajo y la educación. Y eso es tarea de ustedes. Nosotros, los pobres, no lo vamos a poder hacer porque no nos dan pelota. Yo estoy en contra de los Macri, en contra de los sindicalistas que perduran por años en el poder y después quieren dejar a sus hijos y se creen que es un patrimonio de familia esto. Acá hay dirigentes que hace 40 años que están. Hay que sacar todo eso. ¿Sí? Y creo que el único que tiene pelota para cambiar esta historia es ese hombre que está ahí, Guillermo Moreno. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ampliar la respuesta de la dije no y nada más. Es periodista, no. Ahora te lo voy a agrandar un poquito. Es muy difícil. Esta es una coalición de gobierno frente de todos, que se forma con socialistas, algún anarquista, algún marxista, algún transversal, algún radical, Moró, la hija y toda. Ahora, si vos me preguntas a mí, ¿cuál es la referencia de gobierno cuando hay tantas ideologías mezcladas y no eligieron una? El peronismo está ausente de todo esto. Nunca puede haber una política peronista si los que componen el frente no pusieron peronistas. El presidente confiesa públicamente en perfil que él es un socialdemócrata. Y si el presidente es un socialdemócrata y está presidiendo el Partido Justicialista, bueno, creo que tenemos los patitos, ¿viste? Están en fila. Este es el gran problema que tenemos. ¿Últimas dos preguntas? Sí. Bueno, primero que nada, agradecerles por haber venido, parte de los 180. Me parece que siempre es enriquecedor la discusión sobre todo de modelos de país, de proyectos de país, independientemente de las ideas, y tratamos de promocionarlo desde otros 180. Me gusta decir que somos una comunidad y resaltar ese concepto como la posibilidad de que todos los individuos y todos los que son parte tengan su lugar y agreguen valor a la discusión. Por eso decimos comunidad dentro de 180. Y entonces, tengo 1000 preguntas, pero bueno, también tengo que dejar a los demás. Hay muchos de acá que
que han venido también, y agradecer esto de que te acercaste a un público más joven, cuando fuiste al método con Tomás Rebord. Hay varios seguidores acá y se han conectado con eso, así que celebro esa iniciativa. Pero me gustaría entonces que hables un poco de esto, de cómo se puede recuperar, porque es algo que también estamos estudiando en el núcleo de filosofía política, el concepto de comunidad. ¿Cómo hacemos para recuperar en una sociedad sumamente fragmentada, en una sociedad sumamente individualista, este concepto de comunidad, comunidad organizada? Muy interesante. Nosotros, cuando nos planteamos el gabinete ministerial, la administración de la cosa pública, teniendo a bien común, nos planteamos 8 ministerios, con eso alcanza y sobra. Por eso no hay superministros, hay 24, 23, 22 ministerios, tienen que quedar 8, serían todos superministros. De arranque, el ministerio más importante, lo que hoy llamarían economía, nosotros le pusimos desarrollo económico, que es crecimiento con equidad, con inclusión. Si no es solo crecimiento, y no tiene a nombre como centro, entonces hay que crecer y distribuir. Porque la pobreza no es falta de plata, sino para nosotros sería una pavada si pensamos que la pobreza es falta de plata. Más, por pensar este gobierno que la pobreza es falta de plata, regaló plata, sacando a la gente del trabajo y aumentó la pobreza. Porque no es la plata. ¿Cómo va a ser un problema de plata? Es que no tengo la leche para que el pueblo tome leche. No es cierto que tenemos comida para 400 millones. Eso sí considero a la soja. Pero si saco la soja, la leche no me alcanza para todo. Para que no haya pobres en leche, hay que tomar 245 litros per cápita por año. Cuando digo litros, estoy diciendo leche y su derivado, que el yogur, que el flan, que la torta. Bueno, tengo pobres porque no me alcanza la producción. No, me alcanzaría la producción, sí, pero no exporto. Como yo tengo que exportar el 20% de la producción como mínimo, porque tengo, por ejemplo, Nestlé, que no me abastece el mercado interno. Fundamentalmente son empresas exportadoras a través de leche en polvo. Y si yo no dejo de exportar, voy a tener un colega de él que va a decir, che, pará, que nosotros nos dedicamos a comprar la leche líquida, hacerla polvo y mandarla a Europa. Y tengo centenares de puestos de trabajo que hacen eso. Por eso, muy bien, la pobreza es que me faltan inodoros, que me faltan cables de electricidad, que me faltan zapatos, que me faltan camisas. La pobreza es que me faltan los bienes y servicios para que la familia tenga resuelta su base material. Para que no sean indigentes o pobres. No porque me falta plata, eso es una estupidez. ¿Cómo van a pensar que un papelito de color es el que hace que una persona sea o no sea? Esto es una tontería. Muy bien. Nosotros, cuando resolvemos el Ministerio de Desarrollo Económico, juntamos las áreas que resuelven la base material del otro. El otro ministerio muy importante, y que en principio debería ser, uno diría, bueno, le vas a poner la atención al Ministerio de Desarrollo, es el Ministerio de Comunidad. Porque el problema es que te transformes en una sociedad materialista, y ahí también mal. Ministerio de Comunidad implica que tiene como misión y función construir la comunidad en Argentina. Ahora, ahí es donde tenemos un problema de formación. ¿Quiénes son los que están aptos? ¿Quién sería el ministro de Comunidad? Ministro de Economía, bueno, va Pablo, va compañero, alguno que se ve. Ministro de Comunidad, ¿a quién ponemos? Claro, cuando vos decís por qué, ¿a quién ponemos? Porque vos ahí objetivás las políticas y tenés un problema. Es el ministerio que está virgen, sabemos que tiene que haber un ministerio de comunidad. Y nosotros convocamos al conjunto para que diseñe el ministerio de comunidad. Porque es lo que falta. Está claro que es el ministerio que va a articular las organizaciones libres del pueblo. Pero está claro que la comunidad va más allá, porque va hasta la familia. Los 150 familiares del amigo es una comunidad.
Imagínate. Bueno, ¿cómo articulamos esto? Sabemos de la importancia, pero es un territorio a caminar. No tenemos la respuesta para eso, porque también el conocimiento, en nuestra doctrina se afirma que la construcción del conocimiento es colectivo. Nosotros venimos acá a aprender también. Aprendemos con las preguntas, aprendemos con las miradas. Se construye un conocimiento entre todos. Sabemos que tiene que haber un ministerio de comunidad y sabemos que finalmente habrá un ministro y un equipo. Pero sabemos que ese camino está para transitar. Creo que nuestros pastores tienen mucho para opinar, el de las distintas iglesias, obviamente. Sabemos que los distintos trabajos comunitarios tienen mucho para opinar, que el movimiento obrero organizado, que fue capaz de brindarle salud a sus afiliados y recreación y vacaciones, tiene mucho para opinar. Y sabemos que tienen mucho para opinar los que se forman entendiendo que el hombre es cuerpo y alma. Pero no tenemos la respuesta precisa. Por eso humildemente vinimos a presentar el plan económico peronista. Quizás en algún momento venga otro compañero y diga: estas son las misiones y funciones y el plan del Ministerio de Comunidad, pero quizás tenga mucho más para opinar Horacio que nosotros dos, pero son nuestras falencias, porque una de las bases de saber es saber también de lo que no sabes. Por eso me enojó mucho cuando Cristina fue a hablar de economía Chaco y hablar de... Yo sé lo que puede saber de economía. No es necesario si uno no elige a un presidente porque sabe economía. ¿Está bien? Y uno de los criterios del presidente es que tiene que saber tomar decisiones. Y sobre todo en la formación académica hay que saber lo que no se sabe. Vengo a proponerle a la comunidad organizada que algún día vamos a tener que piense cuáles son las políticas del Ministerio de Comunidad. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos una acá? Primero, muchas gracias por venir. La verdad que muchas gracias por venir. Del 2020 pensé que te decíamos que te dábamos gracias. No sé, también me da muchas gracias, sobre todo cuando estás hablando del gobierno actual en televisión. Pero no, la verdad con todo lo que dijeron para quedarse charlando un montón, así que a la pasada y viendo la cosa que anoté, van a ir una para cada uno. La primera es para Pablo, coincido con el marco teórico que da de la visión geopolítica, estratégica, de cómo es el social cristianismo, que muchas veces no se toma o se cree que tal vez todo lo que salió de la doctrina social, o sea, lo que es el peronismo, o lo que fue después lo que fue Baviera, lo que fue el principio de la Unión Europea, con De Gasperi, Schuman y todo eso, que es eso, el hombre, el centro del trabajo. Lo rescato, lo que sí no escuché hablar en cuanto a los desafíos para el desarrollo del plan económico, nada sobre las otras tres pampas húmedas que tenemos, que es la minería, la pesca, bueno, el petróleo dijiste, y todo lo que puede ser también el desarrollo de la empresa tecnológica. Y cómo explotar esas habilita también a la generación de empleo, a la generación de trabajo, y nos deja, y también va progresando, está siendo competitivo por la propia dinámica. Después, para el compañero Horacio, el tema de las grandes intermedias, hablaste mucho de lo que es el sector PYME, de cómo no los gremios necesitan del empresario, y las asociaciones intermedias que median entre los trabajadores, las empresas, el gobierno, son los gremios. Quería preguntarles si veas algo de toda esta mirada de la economía del sector PYME. Hay un proyecto de ley del Movimiento Nacional PYME que surgió hace relativamente poco, se puso mucha cabeza, mucho estudio en eso. La verdad que tiene unos datos increíbles, porque más allá de todo el potencial que tiene la pequeña y mediana empresa, tiene los aspectos cuantitativos de lo que necesita el financiamiento, son también los cualitativos, distribuidas en todo el país, de aquí a usuario. Entonces, eso, darle ropa y manija, porque la verdad el potencial que tenemos, si sacamos el pie de juego al empresario PYME, explota la producción en el trabajo. Y la última, la de Guillermo, me gusta mucho lo que decís de destino. Yo lo decía mucho como el rol histórico que se da como
pudo haber sido de Milei, que es correr un poco sin Milei, no volvía tal vez un poco el debate fuera del estatismo, de la socialdemocracia, que hoy en día están cumpliendo ese rol. De hecho, lo que decía del 2020, que vengo escuchando, soy graduado de ciencia política acá, de donde están los chicos, que lo celebro muchísimo esto. Lo que sí le quería preguntar, por algo que dijiste, lo último, del 51% que va a la CGT, cómo se distribuía, yo ahí, aunque no me terminó de cerrar, porque como dijiste, a dónde vamos es por lo que me motiva. Entonces, la Confederación General del Trabajo, ¿a dónde vamos? Ese 51% le cierra. Hay modelos que, la verdad no soy economista, estoy interesándome porque es necesario, pero con las empresas tal vez de Francia, tal vez un ente autárquico, no sé, veo como la Comisión Nacional Económica de Energía Atómica, funciona desde Perón hasta ahora sin subsidio y funciona relativamente bien, con ese 51% en mano del Estado. ¿Está mal si se hace un ente autarco? Bueno, eso. Está perfecto. Juan Pablo dice, Espera, ya está. Perdón, ahora interrumpí yo. Déjame un segundito, mira, este plan no discrimina por sectores, es un plan para todos los sectores y para todos los tamaños de empresas. Se dice que la minería es muy potente en la Argentina, tiene muchas capacidades, también la industria del conocimiento es muy productiva. Si esos sectores son tan productivos, no necesitan ninguna medida especial. Entonces, no hace falta, como decir, ahora dice, bueno, vamos a elegir estos 4 sectores. Sí, esos 4 sectores son los más productivos. ¿Qué necesitan esos sectores? Que vos le des un futuro predecible para invertir. Y eso es lo que ofrece el plan. Pero después, son tan importantes los restaurantes, tan importantes los pymes, la industria del cuero, la industria de la alimentación. Son todas estratégicas. ¿Por qué? Porque todo eso da trabajo. Eso es lo que te quería decir. Por eso no mencioné ningún otro sector. El sector de los propietarios y de los productores de petróleo y gas es simplemente para decir, ahí hay beneficios extraordinarios, tomemos esos beneficios extraordinarios para equilibrar las cuentas públicas. Claro, yo veía que eso también son potenciales estructurales, así como la renta extraordinaria y así como el petróleo y gas, potenciar la minería y bueno, la pesca tal vez es un poco más complicado por toda la estructura que hace falta, pero si son productivos no lo tenés que potenciar. Si es al revés, yo quizá potenciaría algunos sectores que vos necesitas transformar, porque son sectores de baja productividad que tienen elevada competencia externa. Me dedicaría más a eso y a no los sectores que son intrínsecamente muy productivos. Esos tipos los empresarios, tienen que invertir por sí solos y aceptar el riesgo. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Darle un futuro predecible. Bueno, nosotros estamos tan preocupados por el tema de las pymes, porque en realidad estamos preocupados. También es parte de, también lo tenemos escrito ahí adentro. De incentivación hablamos nosotros y fundamentalmente la financiación de las empresas que nos pueden ponerse en pie, que ha sido muy golpeada estos últimos años, vuelvo a repetir, por la importación y por las trabas que se han metido en la República Argentina para desarrollarse. Tener crédito para una empresa pyme es imposible. Es muy probable que te llegue en el teléfono que tenés acreditado del banco tal o cual, la suma de 300.000 pesos, de 600.000 pesos, de acuerdo al salario de cada uno, que ya no tenés acreditado, que tenés que llamar nada más. Pero no sucede con las pymes esto. Todo lo contrario, el crédito es demasiado elevado. Imagínate hoy, no sé, una tasa de interés acumulada del 93% anual. Imagínate lo que es para que llegue a desarrollarse y competir. Y encima hay en el medio cuestiones que tenemos que resolver. Porque le han hecho creer a las pymes que el problema que tienen es el costo laboral. Y nosotros creemos que no es el costo laboral ni la ley laboral. Primero tenemos que decirle que para competir tenés que tener servicios baratos, evidentemente,
cargas tributarias mucho más bajas que las que estás pagando, porque están prisioneros. Y lo que tengamos que resolver desde el punto de vista del trabajo hay que conversarlo. Yo quiero saber qué es lo que te produce el costo y qué es lo que te produce el quebranto de parte de los trabajadores. Porque que yo sepa, hay una ley por los accidentes para las RT ahora, que vos pagás ese seguro y no tenés el famoso problema que te cortás la falange de un dedo y quebrás una empresa hoy. Pero sí sucedió en algún momento ese tipo de cosas. Y todas las cosas que tengamos que hablar en el mundo del trabajo y el capital, lo tenés que armonizar automáticamente y considerar a la empresa chica, porque lo que no consideran a la empresa chica son las empresas grandes, que hacen exactamente lo mismo, que los van comprando y los van cerrando, los van comprando y los van cerrando. Digo, hay mil situaciones en el mundo pyme y encima están muy divididos los dirigentes empresarios de las industrias pyme, que tienen como 5 o 6 uniones distintas. ¿Sabes que un dirigente empresario se lo voy a comunicar? Un dirigente empresario que fue trabajador de cristalería Reguló, están a punto de canonizarlo. Exacto, Enrique Llama. Y nosotros estamos muy cerca de ellos, por lo menos yo de lo que es mi industria, no puedo hablar por la industria, por ferrocarril, no puedo hablo de lo que me corresponde. O sea, todo lo que tenga que ver con las pymes de industria, nosotros estamos en condiciones de ayudarlos. Para nosotros, ahí está realmente la verdadera inclusión de trabajadores en cantidad. Ahí está el desarrollo de la Argentina. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, la política, la falta de comunidad organizada. Vos me hiciste te contesto, hiciste la tercera parte de la pregunta, era sobre YPF y la propiedad. Ahí hay un problema que hay que diferenciar entre flujo y stock, algo que los estudiantes, los marxistas confundieron mucho eso. Para resolver el tema del flujo se metieron con el stock, que es la propiedad. Es un error garrafal. No hay, en la economía, salvo los marxistas, nunca dijeron que la tasa de ganancia está asociada a la propiedad. La tasa de ganancia y que la propiedad está asociada a una clase social. El liberalismo decía que eran los dueños del capital, el capitalista. Y entonces los marxistas dijeron que tenemos que sacar la propiedad. Vinimos los peronistas y dijimos, nosotros con el derecho de propiedad no nos metemos. Ahora, sí, no necesariamente la burguesía tiene que ser la dueña de los medios de producción, te viene la posibilidad de que los trabajadores lo sean. Ahí hay una escuela que dice los trabajadores del sector. El problema que tenemos con los trabajadores del sector es que empiezan a tener un ingreso extraordinario, porque si vos tenés 5.000, 10.000 trabajadores que son dueños de la empresa más importante de la Argentina, pero un problema mayor, que seguramente el precio de los combustibles va a ir al alza. Porque es lo que decía Perón, que el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor. Entonces, el trabajador petrolero necesariamente va a querer que vos tengas $2 el litro de nafta, porque después me viene el rendimiento al final. Por eso, en eso la doctrina es sabia. Y dice, no, vamos a darle a todos los trabajadores la propiedad de YPF. Ahí hay un dogma de fe, que los trabajadores van a hacer las cosas bien. No estoy hablando de los dirigentes sindicales, habrá algunos buenos, otros malos, este es bárbaro, habrá otros que son... No importa, en el camino vamos caminando hacia la perfección, porque si no, porque tengo un juez que no cumple, termino con la justicia, tengo un general que termino con las Fuerzas Armadas. No, muchachos, las instituciones... No sé si este confederal va a ser el mejor plan de negocio de YPF. Yo digo, en 10 años va a ser el mejor plan de negocio de YPF. Mucho mejor que si lo hace Kicillof o que si lo hace Galucho. Y a su vez, como quiero empresas rentables, y ahí viene al final, eso me permite que los trabajadores dueños del capital tengan una apropiación de la renta nacional que va más allá del 50-50.
más allá del 50-50, porque hay parte del ingreso del trabajador que va a ser beneficio distribuido a través del movimiento obrero, ¿está bien? A través de su organización madre. Entonces, tendrá sus 13 salarios y después tendrá reparto de utilidad de una vez por año, pero sabe que le llega a su cuenta un cheque a través de la organización, una transferencia que tiene que ver con la retribución, sabiendo los trabajadores que parte de la ganancia va para la inversión, si no, la mayoría para la mañana. Lo que yo te digo ahí que la negociación cambia, porque todo el complejo petroquímico argentino, que es básicamente Bahía Blanca y La Plata y Mendoza, tiene como insumo el gas y el petróleo. No es lo mismo que el insumo lo discutan con Galucho, con Kicillof, que lo tengan que discutir con el Confederal. Lo sentás desde otro lugar en la mesa. Y el peronismo plantea un Estado esclavo, pequeño, sencillo, prolijito, administrando lo que tiene que administrar, entre otros hechos la defensa. Porque si tenemos un buen ministerio de comunidad, ya seguridad, pero la defensa, hasta que el mundo no sea peronista, vas a tener que tener uno. Y claro, porque estos 5 aviones de los chilenos no es una casualidad, ¿está bien, muchachos? Entonces vos vas a tener que tener un ministerio de defensa y tenés que dar una instrucción. Cuando nosotros nos planteamos la defensa, nos planteamos la nación en armas. En esto hay dos conceptos también, ¿no? El ejército profesional, que es el que ocupa de la guerra y somete a la guerra, o la nación en armas, cuyas fuerzas armadas son los cuadros que conducen, porque se han formado en la especificidad, pero la defensa nacional es de todos nosotros. Con lo cual, si piensan que tenemos algo de razón, no dejen de entrenar, muchachos, porque se viene un mundo muy difícil. Los viejitos vamos a estar también, pero ustedes empiecen a moverse, con ganas. Esa es la visión de IPF. Si no, el problema es que me queden en el Estado y ahí hay una disputa muy cruel, que yo ya la viví. Y por eso, de alguna manera decís, cuando perdimos la doctrina, es lo que él habla de la partidocracia. Y él también, ¿no? Se me empieza la discusión por los cargos, por el cargo en sí. Porque hoy pertenecer a la estructura política te da un estatus superior a no pertenecer. Hoy ganarte el mango en una pyme, yo tengo un mayoreo de ferretería, es un laburo tremendo. Y vas ahí, está, qué sé yo, y estos que están acá, son todos laburantes del sector privado. No es fácil, ¿eh? Ganarte el mango en la actividad privada es bien complicado. De repente tenés una cosita, alguna cosita y ya vos decís, ¿qué le pasa? No, bueno, el pertenecer hoy tiene beneficios que cuando yo tenía la edad de ustedes no los tenía porque te mataban. A veces, mire muchacho que antes cuando se hacía política te jugaba la vida. Este se jugó la vida, yo. Gracias a Dios ustedes no. Pero ojo, que eso me fue trasladando la situación a estos vicios de pertenecer porque entonces tengo chapa. Y nosotros decimos un Estado muy pequeño, haciendo lo que tiene que hacer. Si vos me decís, la industria vinculada a la defensa comienza con IPF. Y porque ahí en la energía tengo el acero, tengo el aluminio, tengo la petroquímica, todo vinculado. Si nosotros somos capaces de hacer la comunidad que soñamos, la Argentina, no quiero Argentina potencia, pero tiene un destino de poder alimentar a todos sus hijos. Y lo más importante, por lo que dije al principio, como no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, ahí es San Agustín, un pueblo viviendo en comunidad, feliz y con una patria grande, va a querer ser imitado por el resto de los pueblos. Y ahí cumplimos con nuestro destino. Que todos los pueblos del mundo se hagan peronistas. Para eso vinimos acá. Empezamos por la Ampral, seguimos por todos lados. Gracias por su tiempo. Bueno, a mí me gustaría hacerle yo una pequeña pregunta que no le hizo él, que sabe mucho. ¿Por qué IPF está en manos del Confederal y no de los petroleros? Claro, lo dije. Sí, porque si no los muchachos, miren,
En algún momento, y con esto, se discute la tasa de ganancia del sistema financiero y la participación de los trabajadores en la tasa de ganancia del sistema financiero. Ahora los trabajadores bancarios quieren que la tasa de interés suba o baja. Muchachos, es obvio. Entonces, tenemos que hacer las cosas como las tenemos que hacer. Y es cierto que es auditoría cruzada. En el Confederal, la UOM, que necesita energía, trabaja con 1600 grados en el horno, necesita la energía barata, muchachos. Si no, ¿sabes? Si no viene esto, y no, ¿está bien? Esta es la historia. Yo necesito el acero barato, el aluminio barato, el vidrio barato, y el insumo de la energía. Del otro lado vas a tener un dice, no, yo quiero las tarifas. No, pará, viejo, si vos les apagás la luz, que se pongan de acuerdo. Tienen 70 años de gimnasia, de con la luz apagada ponerse de acuerdo. Lo que pasa adentro no lo sé. Es como cuando eligen el Papa, no sabés lo que pasa adentro. Vos después cuando salís te dice la tarifa es esta, listo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? El problema de hecho. Y nosotros los peronistas confiamos en el movimiento obrero organizado, porque es nuestra razón de ser. Muy bien. De la Universidad Austral, por favor, para los No, creo que está todo dicho, la verdad que fue un placer poder escucharlo, muchísimo. Y como siempre la puerta está abierta, lo único que quería es que siempre sea un espacio de diálogo donde poder escuchar sobre todo. Y nada, por eso, no, el gusto fue totalmente. Muchísimas gracias.